Fernando Vivas, muchas gracias por estar acá. Gracias, Fernando. Y por deleitarnos, a la vez que informarnos con sus crónicas, porque tienen algo muy especial, esas crónicas, ¿no? Parece que es una reconstrucción de personajes que poco a poco van adquiriendo identidad, sin mucho prejuicio y basado mucho en entrevistas y en búsqueda de hipótesis. Y al final usted sostiene esta contribución conceptual que no se trataría de una organización criminal, sino de una desorganización criminal. Cuénteme, por favor. Sí, en eso, bueno, al paso que se trata también de divertirse un poco y entretenerse, pero es ser aguafiestas, porque en el Perú hay muchas teorías conspirativas, pero somos un terreno negado para las conspiraciones, porque nuestra estabilidad, la desorganización de partidos, de bancadas del Congreso, cede mucho terreno a la improvisación y el grado de predictibilidad de la política es muy bajo, es muy escaso. No sabemos cómo va a votar la gente, no sabemos cómo se van a comportar. Hay pocas lealtades. O sea, esta gente que se acercó a Castillo, y Castillo, por su poca experiencia, se deslumbraba con cualquiera, y sus filtros eran pues sus círculos íntimos, que eran el familiar y el chotano, pésimos filtros, también se deslumbraban con cualquiera y llegaban al presidente, y llegaba más de uno a la vez. Entonces, no es que alguno tuviera mucha influencia y fuese el brazo derecho, el Montesinos, el titiritero. Nos pasamos buscando a esos personajes, pero yo creo que no ha habido ninguno, como Montesinos, que tenía casi una exclusividad sobre Fujimori, que además fue pues, un gobierno duradero, ¿no? Fue ahí sí un crimen organizado. Acá lo que tenemos son varios personajes como el Español, que ninguno estaba seguro de cuánta influencia podía tener sobre el presidente, ¿no? La prueba es que fulano el Español ya logró tener de amigos a un ministro del Interior y al comandante general de la policía, pero cuando cae el ministro del Interior porque lo censuran, su reemplazo es Mariano González, que ninguno de ellos le pudo advertir a Castillo, y Castillo no se dio cuenta que Mariano González iba a operar contra sus intereses. Esa es una de las grandes paradojas, que nombran a una persona que dura 2 semanas y que sin embargo logra constituir un equipo de investigación que es el que contribuye a traerse abajo. Y que muchos periodistas, sin hacer trabajos de inteligencia, lo conocíamos de hace unos años e intuíamos que no iba a trabajar para Castillo. Entonces, eso demuestra que los servicios de inteligencia y contrainteligencia de Castillo eran la ineficiencia total, a la altura de su presidente, ¿no? Ahora, otra cosa que sorprende es que el ministro que más lejos llegó en la relación con el Español es Senmache, que entró al gobierno por Avelino Guillén, que es un ministro del Interior que renunció para no verse implicado en lo que se estaba gestando. Sí, Senmache es un personaje especial porque yo creo que se esforzó mucho en ganarse la confianza de Castillo, sin perder sus contactos que tenía por su pasado con este sector de izquierda progresista, ¿no? Y yo creo que en el camino, pues de alguna forma traicionó, ¿no? Sus principios, traicionó a Guillén. No en el primer momento, porque sí es cierto, lo he consultado con otras fuentes, que Guillén dice, mira, haz lo que quieras, puede sucederme. Porque él se lo planteó a Guillén y Mirta Vázquez también sabía que ese iba a ser el reemplazo. Igual Mirta Vázquez decidió renunciar por el no respaldo a Guillén. Recordarás ese momento que fue el fin del gabinete de Mirta Vázquez, ¿no? Y Senmache pues asume y ahí ya va perdiéndose, ¿no? Yo creo que es excesivamente generoso con Castillo, ¿no? Tanto que lo censuraron y sigue trabajando. Sí, hasta el final. Castillo se reúne constantemente, había la posibilidad, estaba en una de las varias ternas y bolos con mucha otra gente para ser primer ministro o volver a otro ministerio, pero bueno, finalmente agarró un cargo de asesor en salud y así se despidió del régimen pasado. Pero bueno, celebro y le agradezco que haya querido hablar y en esa crónica ahora me dio su testimonio. ¿Será verosímil algo que el Español dice, que la relación con Senmache fue hecha a través de Facebook? Porque a él le interesaba
los estudios sobre las redes criminales de pedopornografía, es decir, pornografía infantil. Y Senmache era un especialista en eso, sí, en la lucha contra estas redes. O sea, es una persona que tiene tiempo, años de dedicación, termina metido con una desorganización criminal. Sí le creo porque Senmache me hizo un relato bastante extenso de cómo conoció a quien para él era Jorge Ibarz. Sí. Primero una relación online, virtual, y luego, antes de ser ministro de Castillo, sí, cuando se quedó en ese, cuando era jefe de gabinete de asesores de Guillén, ya se cenó, se tomó un café con él, conversaron. Entonces, cuando se hace ministro, el español dice, uy, caray, ya tengo a este hombre. Cabría preguntarse si de repente también le recomienda a Castillo que hable con Senmache. Es otra posibilidad, eso no lo sabemos. Usted dice que es una paradoja que se nombre a Mariano González el que había de crear este equipo especial de investigadores de la policía al servicio de la fiscalía. Pero la otra paradoja dice es que Alfaro, que es aparentemente el más comprometido, es el que detiene a Pedro Castillo. Sí. Y el que aparentemente conserva su celular. ¿Tenemos datos sobre el celular o no? Comencemos por el detalle. Sí, esos detalles. En realidad, como Alfaro sí, pues no se ha hablado con él, ¿no? No sabemos exactamente en qué posición acudió, está. Pese a que dijo que tenía COVID. Él sí, acudió a la prefectura el 7 de diciembre. No ha dado sus... no ha hablado con la prensa, que se sepa. Mi impresión con Alfaro es que, claro, el español lo había cooptado, ¿no? Lo tenía en su círculo de amigos por un trato especial con él, de Alfaro. Con lisonjería, ¿no? Tú eres de una clase superior. Yo ahí insinúo que puede haber los prejuicios que en toda entidad y que son transversales en el Perú, y que la policía no es pues una excepción, general de pocos amigos que lo consideraban alguien muy especial, no solo porque era espada de honor de su promoción, sino porque no tenía el carácter más criollón de los otros. Entonces se decía, él es una reserva moral. Mariano González tenía un buen concepto de él, y muchos me decían, no, ya si este general le tocara ser comandante general, oh, qué bueno. Y mira, ya el español lo tenía pues cooptado y sucumbió a las tentaciones del español, ¿no? Pero ¿por qué este hombre detiene a Castillo? Y según los testimonios que tengo, y en su momento el general Alfaro me hizo un largo testimonio del 7 de diciembre, semanas atrás, ¿no? Antes de que pasara todo esto. Un testimonio muy interesante, me contó en detalle y a menos pues que... ¿Qué es lo que lo decide Alfaro a intervenir y decidir que se detenga a Pedro Castillo? Porque hubo unos minutos de incertidumbre mientras el auto se desplaza por Avenida Wilson. Creo que el tráfico no fue útil, ¿no? Sí. Yo creo que en primer lugar lo decide que Alfaro estaba en la gran mayoría de peruanos y específicamente de residentes en Lima anticastillistas, ¿no? Por más que era amigo de este entorno de Castillo, y yo creo que eso pesó mucho, porque si bien no es excluyente, ¿no?, que alguien cuando ve que el barco se hunde no solo salta, sino que hace lo que está obligado a hacer, que era detenerse, igual él comandó la decisión temeraria de detener a Castillo en flagrancia porque no había tiempo, sin esperar a la Fiscalía y sin consultar con las Fuerzas Armadas, que es algo que hace la policía en circunstancias muy difíciles. Acá las Fuerzas Armadas como que se tomó su tiempo, pero la policía tuvo la decisión temeraria de hacer ese operativo, que fue entera y exclusivamente policial. Y ahí participaron también las escoltas de Castillo, que eso también fue su manera de saltar del barco, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues es una paradoja, aunque no es excluyente que un mismo personaje haga ambas cosas, ¿no? Porque finalmente tiene que aferrarse a su cargo y a su deber, y lo hizo, ¿no? Pero vamos, estas últimas semanas de haber sido un hombre
atravesado por dilemas y angustias, ¿no? Sabiendo lo que se le venía encima desde que de haberse enterado que el español ya estaba capturado y presumiblemente colaborando, ¿no? Sí, bueno, es lo que ha hecho saber el español mismo. No se ha privado de decirnos en las entrevistas que él es un colaborador de la justicia, ¿no? Claro, pero probablemente Alfaro pues lo sabía antes que nosotros, entonces me imagino los dilemas de mucha gente pues que entra al lado oscuro, ¿no? Ahora, parece una obra de teatro del siglo XIX imaginar a estos generalotes de la policía reunidos en la casa de una persona que tiene la mitad de años que ellos, la mitad de edad, que alojaba a la persona más buscada del Perú, al sobrino del presidente prófugo de la justicia, que hoy cumple, pero además exactamente un año de prófugo, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención, y conversando con Vera Llerena y con Senmachi por separado, con Vera Llerena personalmente, y preguntarle, pero, o sea, un comandante general de la policía y un ministro del Interior se reunían con un tipo que no sabían quién era. Incluso Vera Llerena me dice, sí, en efecto. Yo le pregunté, Dimitri, ¿tú lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes cuál es su nombre? Porque quería pues inmediatamente pasarlo por todos los registros que tienen ellos. Cualquier policía pues te conoce y ya regresa a su despacho y ya te pasaron por todos los por un escáner, y escáner biográfico. Saben cuáles son tus antecedentes. Pues aquí tenías a las dos autoridades más altas del combate a la inseguridad que se reunían con alguien que decía ser asesor del presidente y no sabían a ciencia cierta quién era, ¿no? Esto es increíble, pues. Esto es lo que hace pensar que esto no es una organización criminal, esto no es pues la KGB, la FBI, esto es más caos y control, ¿no? Las del Superagente 86, ¿no? Las dos fuerzas que se enfrentaban. Ahora, hay un dato que me sorprende que nos lo ha aportado el ex superintendente de Migraciones ayer aquí en RPP, que hubo un documento de Interpol el año 2000 estableciendo que habían cargos penales contra él en España por posesión de armas y explosivos, manejar sin licencia de conducir y usurpación de identidad civil. Es decir, era una persona prontuariada en España. Y es la razón por la cual la alerta Interpol impide que lo regularicen acá como extranjero. Y de pronto, 2 años después, Migraciones cambia y la Policía Nacional le informa que no hay ninguna objeción penal contra él de parte de Interpol. Es viendo esos documentos que he podido saber que efectivamente había nacido en Alicante el año 90, es una persona de 32 años de edad, y que aparentemente llevaba en el Perú ya varios años, desde el 2016. Sí, ¿no? la verdad que el Perú, la corrupción en formas sorprendentes nos asalta desde hace muchos quinquenios, pero creo que con Castillo se abrieron más puertas a la corrupción, los filtros desaparecieron y ya prácticamente cualquiera, por azar, llegaba a su círculo, ¿no? En el caso del español, hemos visto por su amistad con un policía, Verástegui. Y vecindad con los sobrinos del Callao, ¿no? Sí, en el Carmen de la Legua, que es el barrio de varios de los sobrinos. Se deslumbran con este personaje que a otros no deslumbraría, ¿no? A gente con experiencia en la política y en el gobierno no están hartos de conocer a gente así, que sean de sabiondos, conspirativos. Pero en el caso del castillismo vemos pues este fácil deslumbramiento con cualquiera, ¿no? O sea, el que por azar conocía a un amigo de Castillo y sabía tocar las teclas precisas para despertarle su curiosidad, su asombro, su interés, llegaba. Fue como Karelin López, ¿no? Que conoció a Bruno Pacheco y dijo... El cumpleaños de la niña. Aprovecho, ¿no? Y así varios de los que conocemos, Aratiel Marrufo, Samir Villaverde, ¿no? Conozco a ya me abroché, ¿no? Ya la hice, ¿no? Por otra parte, también es bastante novelesca la historia de la fuga de Juan Silva, porque lo que nos ha dicho el general Vera Llerena es que ellos ubicaron la casa en la que él se cobijaba, en Puente Piedra. Y cuando lanzan el operativo, alguien de dentro traiciona y delata, de manera que termina liberándose, escapándose Silva, y lo que hay a la policía es su pasaporte y otros documentos, Sí, ¿no? que en realidad
en la policía, en el combate a la inseguridad, cualquier mínimo grado de informalidad, de no cohesión, permite la delación y con eso se echan abajo los grandes operativos, ¿no? Por eso tenemos que tener especial cuidado. Esto no es el Congreso, no son otras instituciones más abiertas, ¿no? O sea, la policía tiene el monopolio de la fuerza y allí no debe tener estos resquicios, ¿no? de total informalidad, porque eso es lo que permite que los mayores combates se pierdan, ¿no? Por eso hubo esta preocupación especial del equipo especial, ¿no? De tenerlo blindado, que no reportara a nadie, porque en la policía se sabe que si un equipo especial, si una unidad de élite tiene que reportar a 2 o 3, se perdió la reserva. Se arruinó el operativo, ¿no? Sí. Ahora, el español ha negado haber hecho dinero con tráfico de tierras, que es lo que se ha venido diciendo sobre él. ¿Tenemos información precisa sobre ese punto? Es decir, ¿cómo reúne capital? Es que ahí está pues las negociaciones de un colaborador, ¿no? Este hombre, sin duda, por lo que ya ha trascendido, tiene que haber utilizado su influencia en la policía para negocios propios y no porque le gustaba la política, que sin duda le gustaba, ¿no? Y el sentirse que influía en un presidente. Pero no se ve que sea un hombre pues, que creía en el programa de gobierno y en lo que significaba. Ni un agente de Cuba, ni un agente de Cuba o del castrochavismo. Para la historia del Perú, sí. Efectivamente. No lo hacía por amor a lo que encarnaba políticamente Castillo, ¿no? Quizá alguito de eso tenía, ¿no? Quiero estar cerca del poder, qué interesante. Pero tenía sus propios negocios y tenía socios, ¿no? Ahí está el papel del otro español, este señor Castellanos. Que ha sido jefe de él, más o menos. Esa es la impresión que se tiene. Pero claro, era más discreto. Tanto Vera Llerena como Senmache insisten y coinciden en sus testimonios que las 3 veces que admiten, ¿no?, haberse reunido en esa misma casa. Que era copropiedad o coalquilada por Castellanos. Que lo han visto abrir la puerta por ahí, pero que no participaba en las reuniones, ¿no? Ya habría que preguntarle con más detalle a Alfaro, ¿no? Y a otros. De acuerdo. Por otra parte, el español, Jorge Hernández, él defiende la honestidad de los sobrinos. Y por eso es que le ha dado cobijo a uno de ellos, pero del otro hace saber que se entregó hace bastantes meses, ¿no? Que es una persona sobre la cual, según él, no hay reproches. Y omite hablar sobre Pedro Castillo. No ha dicho nada, ni bueno ni malo. El tono general es positivo hacia Pedro Castillo, al cual él debía... Yo creo que ahí hay que analizar, pues, todo cuando se le destruye, pues, su mundo que habían logrado forjar, ¿no? Como un castillo de arena. Estos personajes tienen que tener mucho cuidado de a qué se aferran en su caída para amortiguarse un poco, y ahí está guardar algunas lealtades, ¿no? No delatar a otro que a su vez podría vengarse. Yo creo que este español, que estamos viendo que sí era una persona inteligente, tiene algunos de esos cuidados, ¿no? En cambio hay otros delatores que ya pues hacen su vómito negro. Un poco Chimabucur, ¿no? Contra la presidenta Boluarte. Ahora, ¿qué nos falta saber? ¿Qué nos falta ver en este drama por capítulos? Yo creo que todavía hay un misterio sobre exactamente cómo surgen las ideas más autodestructivas y totalitarias de Castillo, ¿no? No solo el golpe, ¿no?, sino antes de eso las cuestiones de confianza, todo eso. ¿Quiénes exactamente lo llevan a esto? ¿Qué personajes que están por ahí pasando un poco viola? Algunos empresarios. El caso de Sada Goday es muy interesante, ¿no? Esta empresaria que se liga a Salatiel Marrufo, ¿no? Ese grupo de los chiclayanos, porque muchos se habían reunido en algún momento en Chiclayo, no porque fueran chiclayanos, de abogados, ¿no?, que se introdujeron al castillismo. Y está Félix Chero, que fue ministro de Justicia,
y quien lo llevó al poder, que fue el exfiscal y exministro Juan Carrasco, por ejemplo, ¿no? Esos personajes me gustaría saber qué papel han jugado. Se armaron varios grupos ahí dentro del castillo, uno más perverso. En todo caso, uno de los más folclóricos es el señor Jorge Hernández Fernández, ¿no? Que a los 32 años ha llegado a ser una especie de Vladimiro Montesinos de la policía de Pedro Castillo, ¿no? Sí, y ha dejado desnuda a la policía. Bueno, lo que nos obliga pues a pensar en una nueva reforma Se nos ha prometido una reforma estructural de la policía. Fernando Vivas, muchas gracias, felicitaciones por los artículos que dan, como usted lo ha dicho, un toque de humor a temas que son en realidad negros y entristecedores. Ha sido Fernando Vivas, columnista del diario El Comercio. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.